¿Pasa? Juan Pablo, estamos Bueno, a arrancar nomás. listo. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, quisiera agradecerle a la doctora Noelia Flores por la amabilidad de darnos la charla y también a la universidad, a la UPAP, por el espacio. Así que, bueno, presentarla a Noelia. Noelia Flores es médica neuróloga y parte del staff del Servicio de Neurología del Hospital San Bernardo. Hola, Noé, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, Noelia nos va a hablar un poco de lo que es tratamiento, nociones básicas y algunas cositas para saber que todos, tanto familiares como pacientes, deberían por lo menos tener en cuenta. Así que bueno, te dejamos con tu charla, Noé. ¿Vos vas a compartir Bárbaro. ¿Puedo algo? compartir pantalla? Acá me dice que el participante no me deja compartir. Ah, Eh, ah, ahí a te ver, habilitamos. perfecto. A ver, Un ahora sí. segundo. Sí, Sí, ahí estamos. perfecto. ¿Se ve? Se ve Bárbaro. bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Bueno, yo soy Noelia Flores, soy médica neuróloga. Y bueno, cuando me hizo la invitación, me comentó sobre algunos temas, un par de tópicos que tratar en esta charla, así que armé una charla como para poder iniciar a hablar del tema, ¿sí? Bueno, sabemos que estamos en la semana de la epilepsia, ¿sí? Ese es el motivo por el cual fue la idea de poder dar a conocer información sobre esta enfermedad. En primer lugar, lo primero que quería que queden claro, probablemente ya quedó claro de que las anteriores, pero bueno, saber qué es una convulsión, ¿sí? Lo básico. Entonces, una convulsión básicamente es una aparición transitoria de signos y síntomas debido a una actividad neuronal excesiva o sincrónica del cerebro, ¿sí? Esto puede provocar alteraciones repetitivas, repentinas, transitorias en la percepción del comportamiento o la movilidad, ¿sí? Por otro lado, saber qué es la epilepsia, ¿sí? La epilepsia ya es una enfermedad definida por al menos 2 crisis convulsivas no provocadas, una separación de 24 horas entre una y otra, ¿sí? O la aparición de una crisis, una posibilidad que aparezcan nuevas crisis mayor al 60%. Y esa era esta introducción porque ahí vamos a comenzar a hablar de cuáles son los estudios complementarios que usamos para epilepsia, ¿sí? Si yo hablo que un paciente tiene una sola crisis y tiene un riesgo de recurrencia mayor a 60%, me refiero a que algún estudio complementario fue patológico, ¿sí? Entonces, ¿cómo evaluamos a un paciente con epilepsia? ¿Sí? Básicamente, para comenzar a hablar de estudios complementarios, ¿cuáles son los estudios que se realizan? ¿Sí? En primer lugar, una de las preguntas que me había presentado Juan Pablo fue, ¿hay alguna prueba que demuestre que una persona padece epilepsia? La verdad que el diagnóstico de epilepsia es clínico, ¿sí? Es decir, nosotros para poder decir que una persona tiene epilepsia tiene que haber presentado crisis convulsivas, ¿sí? Sin lugar a dudas hay estudios complementarios que realizamos con frecuencia, ¿sí? A todo paciente que debuta con una crisis convulsiva o en la evolución de un paciente epiléptico. Dentro de estos estudios complementarios específicos están el electroencefalograma y los estudios de imágenes cerebrales, ¿bien? Por otro lado, siempre pedimos estudios extras como un laboratorio, un análisis de sangre, un análisis de orina, siempre tenemos que descartar otras cosas como infecciones, sobre todo ante una primera crisis convulsiva, ¿sí? Básicamente, ¿qué es el electroencefalograma? ¿Sí? Habrán escuchado hablar de que es un estudio, ¿sí? Que nos permite ver la actividad bioeléctrica del cerebro, ¿sí? En diferentes condiciones, lo podemos hacer en reposo, en vigilia, en sueño, ¿sí? Y habitualmente se realiza alguna activación como hipernea, eso quiere decir pedirle al paciente que respire profundo, ¿sí? Por un lapso de tiempo, profundo y rápido muchas veces, y también se hace activación con una estimulación lumínica, ¿sí?
en un equipo llamado electroencefalógrafo. En cuanto al electroencefalograma, ¿por qué lo pedimos? En primer lugar, ¿cuándo lo pedimos? Cuando un paciente tiene su primera crisis convulsiva. Muchas veces lo pedimos también cuando en la evolución de un paciente con epilepsia, cuando queremos cambiar la medicación, sacar, o cuando queremos estudiar en profundidad, digamos, las crisis convulsivas del paciente. Básicamente podemos pedir un electroencefalograma de vigilia, es decir, el paciente va al consultorio donde se hace el estudio, lo hace despierto, ¿sí? Con los ojos cerrados, tiene que estar en un ambiente bastante calmo, el paciente tiene que estar tranquilo, ¿sí? Y es un estudio breve. Por otro lado tenemos el electro de sueño, es aquel en el que habitualmente se le pide al paciente que no duerma la noche previa, o duerma muy poco tiempo, y pueda dormir al menos un par de horas durante el estudio, ¿sí? ¿Por qué es importante? Una, porque hay crisis convulsivas que se manifiestan más que nada durante el sueño, y por otro lado hay ciertos patrones en el electro patológicos que podemos ver principalmente en las primeras etapas del sueño. Y por otro lado tenemos ya un estudio un poco más avanzado que se llama videoelectroencefalograma, en el que el paciente ya ingresa a una sala de internación por varios días, con toda la conexión de un electroencefalograma, ¿sí? Lo que vemos, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando hacemos un electro? Lo que se hace es colocar, ¿sí?, los electrodos en el cuero cabelludo, ¿sí? Se colocan diferentes electrodos en diferentes regiones del cerebro. Todo va a depender del equipo, de la calidad del equipo, del tipo de estudio que hagamos, el número de cantidad o sea, la cantidad de electrodos que vamos a colocar, y básicamente eso nos permite ver imágenes similares a estas, ¿sí?, que son las que nosotros después estudiamos y analizamos, ¿bien? Eso por un lado. ¿Cuándo hacer el electro en un paciente que tiene una primera crisis convulsiva? Cuanto antes. Fundamental, ¿sí? El rédito diagnóstico, ¿sí?, es decir, la posibilidad de encontrar alguna anormalidad va a ser mayor mientras más cerca de la crisis convulsiva se realice el electro. Por otro lado, ¿de qué otra forma estudiamos a los pacientes con crisis convulsiva? Con imágenes cerebrales, sin lugar a dudas, ¿sí? Como yo les había dicho inicialmente, una convulsión es una manifestación clínica de una descarga eléctrica anormal en alguna región del cerebro. Entonces al cerebro lo tenemos que estudiar. ¿Por qué motivo? Primero tenemos que ver que no haya alguna lesión cerebral que esté causando esta crisis, ¿sí? Porque de esa manera podemos evaluar otro tipo de tratamiento más allá del tratamiento de la convulsión, ¿sí? Dentro de los estudios de imágenes cerebrales hay dos que son muy conocidos, ¿sí? Deben haber escuchado que alguna vez algún familiar, amigos hizo alguno de estos estudios. Bien, dentro de estos dos estudios el que elegimos siempre es la resonancia. Es cierto, si un paciente tiene un debut convulsivo, es decir, su primera crisis, concurre al sistema de emergencias, lo más probable es que se haga una tomografía cerebral, que es un estudio rápido, que nos permite ver el cerebro, o sea, ya vamos a tener un mapeo general del cerebro, ¿sí? Sin lugar a dudas, la resonancia es un estudio mucho más complejo, que lleva más tiempo, ¿sí?, pero nos permite visualizar el cerebro con mejor definición. Entonces es el estudio de elección para un paciente con crisis convulsiva, ¿sí? Es cierto que hay otros estudios, como el PET, SPECT, ¿sí? Son estudios más complejos que se piden ya en un paciente cuando queremos investigar otras anormalidades a nivel cerebral, o si queremos plantearles otro tipo de tratamientos como una cirugía, por ejemplo. Pero básicamente, ¿sí?, un paciente con epilepsia tiene que tener sí o sí una imagen cerebral. De elección, la resonancia, más que nada, la calidad de imagen que tenemos y lo que podemos evaluar, ¿sí? Acá les quería mostrar a modo de ejemplo, ¿sí?, cómo son las imágenes en resonancia. Habitualmente nosotros pedimos una resonancia un poquito específica, ¿sí?, que básicamente lo que nosotros necesitamos es un corte específico del cerebro, ¿sí?, es decir, una rotación, digamos, del corte específico, y eso nos permite ver ciertas anormalidades, como las que vemos acá, tanto en esta resonancia como en esta, ¿sí? Entonces, es el estudio
que pedimos siempre a los pacientes con epilepsia, ¿sí? Por otro lado, Juan Pablo me comentó, o sea, me había pedido que también hablemos sobre tratamiento. Entonces, resumiendo, el paciente con un debut convulsivo, ¿sí? Sí o sí va a tener un electroencefalograma, bien, por un lado, por otro lado, un estudio de imagen de cerebro, ¿sí? Más allá de los estudios clínicos de laboratorio básicos, ¿bien? En cuanto al tratamiento, cuando hablamos de tratamiento de epilepsia surgen muchísimas preguntas, ¿sí? Acá puse algunas, bien, pero bueno, después de la charla, si surgen algunas otras, las podemos responder. Por un lado, si tengo una crisis convulsiva, ¿se inicia tratamiento? A ver, yo justamente por eso puse el concepto básico al principio de la charla, ¿sí? Nosotros iniciamos tratamiento siempre y cuando el paciente tenga un riesgo de recurrencia, es decir, si ese paciente sé que, ya sea que tuvo varias crisis o porque algún estudio fue anormal, va a tener una posibilidad en el futuro de repetir estas convulsiones, ¿bien? Entonces, medicamos a un paciente que haya tenido 2 o más crisis convulsivas, separadas por un lapso de 24 horas, o aquel paciente que haya tenido una crisis, pero que algún estudio de los que solicitamos, como les comenté recién, haya salido patológico, anormal, y eso nos habla de una posibilidad mayor de repetir una crisis convulsiva. ¿Bien? Entonces, un paciente que tiene una sola crisis convulsiva en su vida, probablemente no esté con tratamiento, ¿sí? Salvo que algún estudio haya salido anormal. Por otro lado, los fármacos antiepilépticos, ¿sí? Que nosotros siempre los nombramos con las siglas FAE, ¿provocan adicción? A ver, nosotros, los neurólogos, estamos muy acostumbrados a esa pregunta por el tipo de medicamentos que indicamos, ¿bien? Habitualmente, nosotros solemos indicar medicación antiepilépticos, antidepresivos, ¿sí? Y la verdad que no, o sea, adicción en sí no generan. Sí pueden generar efectos adversos un montón como cualquier otro medicamento, ¿sí? Justamente por eso otra de las preguntas, ¿estos fármacos antiepilépticos presentan efectos adversos? Sí, sí, todo va a depender de qué medicación. Y hay algo que yo quiero aclarar, que es lo que siempre le digo a mis pacientes. Tienen efectos adversos, así como la vallaspirina que van a comprar al kiosco, ¿sí? Todos los fármacos tienen en más o en menos efectos adversos. La elección del fármaco va a depender de los efectos, de los posibles efectos adversos según cada paciente, ¿sí? Eso sí, no todos los pacientes tienen por qué manifestar los efectos adversos de la medicación, para nada. Por otro lado, estas drogas, los fármacos antiepilépticos, ¿se toman de por vida? Es decir, si yo hoy le indico a un paciente una medicación antiepiléptica, ¿le puedo decir en esta consulta hasta cuándo lo va a tomar? Y no, probablemente en la primera consulta no. Sí tenemos que evaluar a este paciente a lo largo del tiempo, porque hay ciertos criterios para dejar la medicación. Antes se pensaba que un paciente con 2 años sin crisis convulsivas ya era criterio para dejar la medicación. Hoy se sabe de que si bien eso sigue siendo un criterio, hay criterios que se agregaron para pacientes que, o sea, se le hace una evaluación antes de dejar la medicación, con estudios complementarios y demás, y se evalúa un riesgo estimativo de presentar nueva crisis y ahí se define, ¿sí? Por lo tanto, un paciente que inicia en la medicación antiepiléptica no es un paciente al que le podamos decir en la primera consulta hasta cuándo va a tomar la medicación. Puede que no sea de por vida, ¿sí? Por otro lado, ¿la medicación me asegura no presentar nuevamente una crisis convulsiva? No, sin lugar a dudas que no. No tenemos la certeza absoluta de ningún medicamento, ¿sí? Nosotros no podemos asegurar al paciente al 100% que administrándole una medicación antiepiléptica va a tener la seguridad que nunca más va a tener una crisis convulsiva. De hecho, del 100% de los pacientes epilépticos, sabemos que un 30% va a tener aproximadamente, puede llegar a tener epilepsia refractaria, es decir, crisis que no responden a más de 2 medicamentos a dosis establecidas, ¿sí? Entonces,
el tratamiento de la epilepsia no es solo la medicación, sino también tenemos que implementar ciertos hábitos de vida, como por ejemplo, tratar de dormir de forma correcta, tratar de disminuir o consumir muy pocas bebidas alcohólicas, no olvidar la medicación fundamental, y bueno, y el resto de hábitos saludables que recomendamos a todo tipo de pacientes. Y por otro lado, ¿qué controles debo realizar? Un paciente epiléptico que inicie la medicación debe realizar controles esporádicos con su neurólogo. Por un lado, porque tenemos que controlar ciertos niveles, que lo hacemos habitualmente por laboratorio, tanto de la función renal y hepática, ¿sí? Porque sabemos que estos medicamentos habitualmente se metabolizan en el hígado. Esto no quiere decir que vaya a dañar el hígado la medicación, pero sí tenemos que controlar el normal funcionamiento de ciertos órganos, sobre todo riñones e hígado. Y por otro lado, tenemos que controlar a los pacientes para evaluar si la medicación con la que está y la dosis está siendo adecuada para el control de sus crisis. Por otro lado, bueno, otro de los temas de lo que me habló Juan Pablo fue, ante una crisis, qué hacer y qué no, ¿sí? Es fundamental saber qué hacer, pero muy, muy importante, y esto quiero remarcar, saber qué no hacer. Hay un mito urbano súper conocido, está socialmente hace años y años, y es esto, introducir objetos en la boca del paciente. Eso es justamente lo que siempre aclaramos que no se debe hacer, ¿sí? Siempre existe el mito, el paciente se va a tragar la lengua y demás, no. Eso no sucede, ¿sí? Entonces no se debe colocar objetos en la boca del paciente, tampoco se debe intentar sostener la lengua del paciente, bien, porque lo único que vamos a provocar es daño al paciente y daño al operador que intente hacerlo. Por otro lado, no tenemos que alarmar al paciente, tampoco intentar sujetarlo con fuerza, ¿sí? Porque es probable que, por ejemplo, si un paciente tiene una crisis generalizada, va a ser una crisis donde vamos a ver movimientos bastante bruscos de brazos, piernas, ¿sí? Si nosotros intentamos, por ejemplo, realizar una extensión con el brazo del paciente en la crisis, vamos a provocar inclusive una fractura, ¿sí? Lo que sí se debe hacer es, por un lado, el acompañante, ¿sí? O el observador, quien esté con el paciente que esté teniendo una crisis, en primer lugar, mantener la calma. En segundo lugar, controlar el tiempo. Yo sé que esto a veces es complejo pedirlo porque si es una persona que por primera vez ve una crisis convulsiva, a veces se alarma mucho, y para nosotros es fundamental controlar el tiempo, debido a que una crisis convulsiva habitualmente es muy corta, dura menos de 2 minutos, pero si la crisis dura más de 5 minutos, ya estamos hablando de algo que se llama estatus convulsivo, que es una crisis muy prolongada, muchas veces requiere asistencia y requiere medicación, ¿sí? Entonces es fundamental al menos poder saber a qué hora comenzó la crisis, ¿bien? Para poder controlar a ver si dura más o menos de 5 minutos. Por otro lado, proteger la vía aérea. ¿De qué forma? Vemos si, por ejemplo, el paciente está con corbata, ¿sí? O está con algo muy sujeto en el cuello, tratar de liberarlo. Y otra cosa, colocar al paciente en una posición que nosotros llamamos de cúbito lateral, ¿sí? Es decir, colocarlo de costado. ¿Por qué motivo? Ustedes vieron que en la crisis convulsiva hay mucha salivación, mucha gente dice, ah, bueno, le sale espuma por la boca. ¿Qué es lo que tenemos que lograr con esta posición? Es que el contenido de la boca no se vaya a la vía aérea, ¿sí? Porque en el momento de la crisis el paciente está inconsciente, entonces no están activos sus reflejos de la tos, el reflejo de glutorio y demás, entonces con la simple maniobra de colocar al paciente de costado, siempre y cuando sea posible, vamos a evitar esto, vamos a evitar la broncoaspiración. Por otro lado, proteger la cabeza del paciente, ¿sí? Si vemos que por la crisis el paciente está haciendo algún movimiento cefálico, si algún movimiento de la cabeza, si tenemos algo para ponerle abajo, ya sea, obviamente si estamos en casa una almohada, bien, o si estamos en la calle, algo de ropa, un suéter, una campera, algo para que el paciente no esté golpeando continuamente la cabeza contra el piso, por ejemplo. Y es fundamental acompañar al paciente después de la crisis, no dejarlo solo, porque los pacientes habitualmente después de una crisis se levantan muy confundidos, ¿sí? Entonces acompañarlo en ese momento, tranquilizarlo, ¿sí? Y por último, ¿qué hacer ante una crisis convulsiva? La gran pregunta es, ¿llamo o no llamo a emergencias?
Hay criterios específicos en los que sí, idealmente se debe llamar al sistema de emergencias. Uno de estos es que haya sido la primera crisis del paciente. Por otro lado, si el paciente tuvo algún traumatismo, por sobre todo de cráneo, en el momento de la crisis. Por otro lado, si la crisis fue muy prolongada, como les comentaba recién, si es una crisis que dura un lapso mayor a 5 minutos, sí sería un motivo para llamar al sistema de emergencias. Así que bueno, eso es todo. Juan Pablo, no se escucha. Perdón. Ahora sí. Te decía que muy buena la charla, muy clara, muchísimas gracias. Y habilitamos las preguntas por el chat, para que quiera hacerle alguna pregunta a Noelia, yo se la transmito. Yo te hago una pregunta, Noé, que a veces es muy frecuente que nuestros pacientes circulen por varios especialistas con una serie de estudios, todos normales y con la duda de si realmente tiene el diagnóstico o no. Creo que es importante lo que vos decías de aclarar que más o menos qué porcentaje o qué cantidad de pacientes tienen todos estudios normales, si es mejor o peor, o excluye el diagnóstico, como vos lo dijiste. Sí. Sí, bueno, como les decía, el diagnóstico de epilepsia en realidad es clínico, ¿sí? Nosotros pedimos los estudios complementarios para evaluar, ejemplo, una imagen de cerebro tengo que pedir sí o sí para descartar que el paciente no tenga alguna malformación cerebral, que no tenga un tumor cerebral, que no tenga una malformación vascular, por ejemplo, ¿sí? Pero la gran mayoría de pacientes que vemos con epilepsia van a tener tanto la resonancia como el electroencefalograma normales en el momento de la consulta, ¿sí? Y eso no excluye el diagnóstico de epilepsia, porque como les digo, el diagnóstico es clínico. Con la presencia de 2 o más crisis convulsivas, ya podemos hablar de un paciente con diagnóstico de epilepsia. Perfecto. Y en cuanto a los tratamientos, viste que también hay mucho mito con los tratamientos, y si generan adicción o no. Sí. Digamos, pues muchas veces la gente toma la medicación, o le da a los chicos la medicación y siente como que lo está intoxicando. Sí, a ver, nosotros siempre hablamos de algo básico que es el riesgo-beneficio, ¿sí? Como yo les comenté entre las preguntas, estos medicamentos, como cualquier otro medicamento que encuentren en una farmacia, ¿sí? O que encuentren en el kiosco o en cualquier lugar, va a tener efectos adversos. Obviamente, estamos en una era en la que hubo muchísima actualización farmacológica en cuanto a drogas antiepilépticas. Hace no muchos años teníamos 4 o 5 drogas para elegir, que tenían un poco más de efectos adversos comparados a las nuevas, pero sin lugar a dudas, a ver, como les decía, uno siempre tiene que poner en la balanza riesgo-beneficio. Si yo tengo un riesgo de tener crisis convulsivas, ¿por qué no voy a tomar la medicación? O sea, uno tiene que pensar en que si yo tomo la medicación estoy reduciendo el riesgo de tener una crisis, y muchas veces el paciente piensa que la crisis la puede tener acostado en la cama y nada más, y no es lo mismo, o sea, no es el mismo riesgo tener una crisis en casa que tener una crisis manejando, cruzando la calle, haciendo alguna actividad de riesgo, ¿sí? Entonces, la indicación del tratamiento no es medicación que produzca adicción, ni tampoco vamos a intoxicar a un paciente, ¿sí? Que justamente la medicación se da a una dosis indicada, ¿sí? Y siempre se usa la dosis mínima efectiva. Es decir, yo no voy a comenzar nunca con una medicación a la dosis más alta, sino voy a ir regulando según la respuesta del paciente. Bien, acá hay una consulta: si son costosas las drogas para los pacientes y si se les garantiza el acceso a la medicación. Bien, a ver, el costo es muy variable, ¿sí? La verdad que va a depender de qué medicación se elija. Habitualmente los pacientes con epilepsia, en caso de no tener una obra social,
el Estado les da cierto tipo de cobertura, ¿sí? Todo va a depender o no de otras cosas, si tiene otra comorbilidad, si tiene certificado de discapacidad, por ejemplo, pero el costo es sumamente variable, ¿sí? Depende mucho, como les digo, del tipo de medicación y de lo nuevo que sea el medicamento también, porque es cierto que los medicamentos que se usaban, bueno, se siguen usando, ¿no? Pero los medicamentos más antiguos tienden a ser los más económicos y los más nuevos, en algún sentido, un poco más costosos. Sí, ahí quizás es importante aclarar que existen drogas más nuevas y más viejas, que de primera generación, etcétera, Sí. y lo que sí uno podría decir que con las 5 drogas más antiguas de primera generación, uno puede garantizar en casi la mayoría de los pacientes un tratamiento adecuado. Sí, sin En lugar a este dudas. caso, claro, en el caso de los pacientes que no tienen cobertura, digamos, no tienen ningún tipo de cobertura, ni inclusive no tienen incluir salud, o sea, que no tienen discapacidad, el Estado debe garantizarles el acceso a la medicación. Ese acceso a la medicación debe estar dado ya con un diagnóstico de un médico especialista con la indicación precisa, pueden recibir la medicación. Inclusive, cuando estamos hablando de estas drogas mucho más de primera generación, las pueden recibir y las deberían recibir en el centro de salud. Pero es importante que para que puedan recibir la medicación deben estar registrados, o sea, deben tener un diagnóstico, porque a veces los pacientes van con una receta de hace 5 años que no tuvo un control con su neurólogo y probablemente no se la otorguen. Eso es importante aclarar. Sí, Una bueno, consulta. justamente eso también son Sí, las consultas periódicas de un paciente con epilepsia, claro. porque tenemos que evaluar también la frecuencia de crisis, si sigue requiriendo o no la medicación, si necesita un cambio ya sea de medicación o de la dosis. Bien. ¿Y qué controles, digamos, tendría que tener un paciente así básico o para cuando está bajo tratamiento? Si son muy complejos o qué se necesita. No son controles muy complejos, o sea, en primer lugar va a depender de la frecuencia de crisis del paciente, ¿sí? Principalmente de eso. Entonces, lo básico que hacemos en una consulta es, bueno, el examen neurológico. Por otro lado, un análisis de laboratorio, ¿sí? Siempre, como comentaba hace rato, tenemos que evaluar ciertas funciones, como la función hepática, la función de los riñones, ¿sí? Más que nada porque son los medios donde se metaboliza y se elimina la gran mayoría de medicamentos. Y por otro lado, ocasionalmente solicitamos un electroencefalograma. Si el paciente nunca se hizo una imagen de cerebro, sí vamos a pedir seguramente, ¿sí? Pero si ya tiene una imagen y fue normal, probablemente no necesite repetir una imagen de cerebro, salvo excepciones, ¿sí? Que tenga alguna manifestación nueva o que haya tenido, por ejemplo, un golpe en la cabeza, ¿sí? Salvo estas excepciones. Obviamente, si es un paciente que desde el último control aumentó mucho su frecuencia de crisis, probablemente sí pidamos algún estudio más, quizás más complejo, ¿sí? Para evaluarlo, pero los estudios básicos son esos que les comenté. Bien. ¿Qué podrías decirme, digamos, con respecto a si se cura o no se cura la epilepsia? Bien. Sí, en realidad nosotros no hablamos mucho de curación, ¿sí? Sí hay ciertos criterios, que estos criterios lo dan por sobre todo la Liga de Epilepsia, ¿sí? Que es una sociedad internacional que regula este tipo de conceptos. Nosotros hablamos más que nada de un paciente que podemos decir que se puede estar sin medicación, como comenté recién, después de 2 años y bajo ciertos criterios, ¿sí? Y podemos decir que un paciente está libre, ¿sí?, de crisis cuando ya pasan 10 años sin crisis convulsivas, de los cuales 5 estuvieron sin medicación, ¿sí? Ahí podemos hablar de libertad de crisis. Obviamente
tenemos que saber siempre que un paciente con antecedente de epilepsia, más que haya pasado 10 años, va a tener siempre un mínimo riesgo de repetir en algún momento una crisis convulsiva, sobre todo ante algunas eventualidades como una infección o alguna internación y demás. Perfecto. Acá hay una consulta de si se sabe con certeza cuántas personas con epilepsia hay en Salta. Bueno, con respecto a eso, nosotros desde el programa de epilepsia de la provincia hicimos un diagnóstico de situación relevando, si bien nosotros asumimos que es la parte solamente pública, uno puede hacer índices referenciales y una estadística que se llama referencial o inducida, de más o menos tenemos, como lo dice la bibliografía, son un paciente por 1000 habitantes, más o menos. O sea que en Salta habría aproximadamente, da 1.5 y depende de la zona, porque es justamente una consulta que yo te quería hacer, Noelia, que ahora hay un concepto como que dando vuelta de que si la epilepsia se puede prevenir. Sí, no, en realidad no se puede prevenir. Lo que sí podemos prevenir es en un paciente epiléptico, prevenir las crisis convulsivas, ¿sí? Tanto con la medicación como los hábitos que les comentaba recién, como el dormir bien, como el evitar bebidas alcohólicas, pero prevenir tener epilepsia probablemente no. Sí podemos prevenir ciertas patologías que a futuro nos pueden dar epilepsia, sobre todo en nuestra provincia y los que trabajamos en los hospitales, los traumatismos de cráneo, ¿sí? Los clásicos accidentes en moto, muchas veces a futuro eso da una lesión cerebral y esa secuela puede dar convulsiones, ¿sí? Todo eso sí podemos prevenir, pero un paciente que tenga algún trastorno, ya sea genético, congénito, probablemente no podamos evitarle la enfermedad, pero sí podemos mejorar la calidad de vida y hacer que el paciente tenga una vida totalmente normal. Perfecto. ¿Y qué recomendaciones les daría a una mujer? Porque estamos hablando que la epilepsia puede aparecer a cualquier edad. Realmente en jóvenes y en ancianos como que es un poco más frecuente. Uh-huh. Y obviamente que el deseo de ser mamá siempre está presente. Uh-huh. ¿Qué recomendación le daría? Si tiene que tomar algo, no puede. ¿Te referís a una mujer con epilepsia? A una mujer con epilepsia, exacto. Bien. En primer lugar, el concepto básico es no dejar la medicación, ¿sí? Si la paciente está embarazada. En segundo lugar, en realidad todas las mujeres deberíamos planear nuestro embarazo. No una mujer con epilepsia por tener epilepsia nada más, sino nosotros sabemos que la población en general tiene un riesgo de malformaciones fetales, ¿sí? Toda la población. Entonces es importante tomar ciertas medidas, como por ejemplo, o sea, esto hablo de toda la población, ¿no? Tomar ácido fólico, evitar ingesta de bebidas alcohólicas, de drogas, mientras se planea un embarazo, ¿sí? Y particularmente en una paciente con epilepsia, se recomienda la ingesta de ácido fólico, ¿sí? Por otro lado, previo a la búsqueda, digamos, del bebé, previo a la concepción, hablar con su neurólogo, porque lo que sí se sabe es que existen medicamentos antiepilépticos que van a tener un riesgo un poquito más elevado, ¿sí? Y otros menos de malformaciones fetales. Entonces, muchas veces, si la paciente consulta con tiempo, podemos evaluar inclusive un cambio de droga antiepiléptica si fuese necesario, ¿sí? Pero el concepto fundamental es no dejar la medicación. Inclusive a todos nos pasa en la consulta que a veces llegan hasta con la recomendación de ginecólogo y todo, bueno, tengo epilepsia, me dijeron que ya corte todo hasta que vea al neurólogo. Y los pacientes nos caen en la guardia con crisis convulsivas. Lo que no se debe hacer es eso, dejar la medicación, ¿sí? Si la paciente llega a quedar embarazada, ¿sí? Fue un embarazo no planeado, por ejemplo, no tiene que discontinuar la medicación, seguir tomándola hasta que consulte a su neurólogo, seguir todas las recomendaciones de ginecólogo, como tomar ácido fólico, hacerse los laboratorios, los chequeos, pero no dejar la medicación antiepiléptica.
Una vez que nosotros la veamos en la consulta, vamos a evaluar si deberíamos disminuir la dosis, cambiar, ya en ese momento lo vamos a evaluar, ¿sí? Pero sabemos que, salvo un par de medicamentos antiepilépticos, el resto presenta un riesgo muy bajo de malformaciones, ¿sí? Es mucho mayor el riesgo para el bebé que viene en camino de una crisis convulsiva durante el embarazo con respecto al riesgo de malformaciones que tienen las drogas antiepilépticas. ¿Y cuándo no debería tomar el ácido fólico? Porque es muy frecuente que los pacientes nos caigan y dicen, estoy embarazada. Sí. Sí, en realidad se recomienda o sea, en cualquier paciente que esté tomando alguna medicación que pueda disminuir ácido fólico, ya sea antiepilépticos o cualquier otro medicamento que pueda tener un riesgo, tomar al menos 6 meses antes, ¿sí? Ya el ginecólogo le indicará si 1 o 5 miligramos, habitualmente un paciente con epilepsia sea 5 miligramos, idealmente deberían ser 6 meses antes, entre 3 y 6 meses. Obviamente si el paciente cae al consultorio y dice, bueno, ya estoy embarazada, como cualquier mujer embarazada, se debe tomar en el primer trimestre, ¿sí? Si se entera, no sé, en la semana 6 de embarazo, bueno, que lo comience a tomar ese mismo día, ¿bien? Pero bueno, idealmente serían 6 meses previos. Claro, eso creo que es muy importante lo que dice Noelia, porque en el concepto de planear el embarazo, muchas veces yo digo que la mujer en edad fértil se debe considerar, con pareja estable por supuesto, se debe considerar embarazada hasta que tiene la menstruación. Porque Sí. cuando se enteran ya está de un mes, y justo el primer trimestre es muy complejo. Entonces la recomendación es que si está con una pareja estable, no se cuidan, que por lo menos dentro de esto de planear, porque siempre lo niega la paciente, dice, no voy a quedar Tal cual, embarazada, y después ya viene de un mes o 5 semanas de atraso. tal cual. Y puede dar amamantar, ¿no? Sí, 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 sin lugar a dudas. Siempre, o sea, la OMS recomienda, ¿sí? Por encima de cualquier otra indicación, una mujer con epilepsia puede amamantar, por más que esté tomando cualquier tipo de medicación antiepiléptica, ¿sí? Sí hay ciertas cosas, ciertas indicaciones puntuales que uno sí le puede recomendar, por ejemplo, a la mamá, entre esas, debe amamantar, inmediatamente tome la medicación, ¿sí? O sea que haya un lapso de tiempo mayor entre la lactancia, digamos, y la toma de medicación. Por otro lado, en cuanto a la lactancia y a los primeros meses de vida del bebé, también otra de las recomendaciones que damos es que la mujer, mientras esté sola en casa, trate de no estar con el bebé en brazos, ¿sí? Ni hacer alguna actividad como bañarlo, porque por el riesgo de una crisis convulsiva. Si está con compañía en casa, quizás uno, bueno, tiene algún otro tipo de protección y alguien puede ayudarla, pero es importante saber que, por ejemplo, si está sola en casa, trate de amamantar sentada o acostada idealmente, ¿sí? Y trate de no tener en brazos al bebé continuamente, ¿sí? Porque sabemos que si llega a tener una crisis convulsiva va a ser el riesgo para la mamá y para el bebé sin lugar a dudas, ¿sí? Puede tener algún golpe, algún traumatismo por una caída. Perfecto. Sí, eso también es muy importante. A veces cuando uno le da ese consejo de levantarlo en brazos, la madre obviamente siente que no lo va a poder levantar nunca más. Y a veces también como amamantarlo acostada, de alzarlo sentada, en algún sillón cómodo que lo pueda sentar, porque creo que es muy importante, nosotros lo vemos a diario, que hay mujeres que le prohíben quedar embarazadas, a las que no les prohíben, después les prohíben amamantarlo, y creo que es un vínculo Sí, muy importante para una madre. sí, totalmente. No, eso sin lugar a duda, desterrar ese mito, una mujer epiléptica puede tener hijos, puede quedar embarazada, la epilepsia no es una contraindicación. Sí hay, obviamente se ve cada caso en particular, si es un paciente, por ejemplo, que esté con cierta medicación, uno lo puede evaluar. De hecho, nosotros en la práctica diaria hay ciertos medicamentos que indicamos más en una paciente de edad fértil, joven, por más que nos diga, no, quiero tener un hijo en 5 años,
ya Sí. prevenimos algunos medicamentos que son los que nos pueden aumentar un poquito más el riesgo de malformaciones fetales. Pero como les decía recién, el concepto que tiene que quedar en claro es que el riesgo de una crisis convulsiva durante el embarazo es mayor al riesgo que puede producir un medicamento antiepiléptico en el feto. Claro. Te sigo cuestionando. Te agradezco muchísimo tu buena predisposición, tu charla muy clarita, así que agradezco también a la UPAP y bueno, al rector, a Diego Wilde por el espacio nuevamente, y bueno, seguimos en contacto por este medio, por la última charla, que el día viernes hay una charla y el 25 la última, que es la del 25, es sobre todo la parte de derechos de los pacientes, que es muy importante. Así que bueno, Bárbaro. saludarlos a todos los que participaron también y bueno, hasta la próxima. Bueno, Gracias, muchísimas Noelia. gracias. Muchas gracias por la invitación. Adiós.